Pero se equivocó y me dijo cuál era el tema y entré en pánico. Ni sabía qué era ni perfeccionar ni la pureza, realmente no sabía a qué se refería. Y pues entré a buscar, pero antes de buscar también le pregunté al Señor, honestamente, lo voy a decir en el orden que fue. Antes de buscar le pregunté, ¿tú qué quieres que yo hable sobre este tema? Porque, a ver, como que Azucena. Y no me decía nada, y no me decía nada, y no me decía nada, hasta que me dijo, recibí que decía algo así como, solo en mí podemos aspirar, solo en Él podemos aspirar a algo como este par de palabras y tan profundo. Entonces, este par de palabras, perfecto, pues esto nos da confianza a las que vamos a hablar. El definir las palabras nos va como calentando. Entonces, perfeccionar es el verbo de hacer perfecto. Y perfecto significa que tiene cualidades requeridas para un determinado fin. Significa mejorar con el mayor grado posible de bondad y excelencia. Entonces en Google, a uno, como uno está buscando tantas cosas, le salen cosas referenciadas, ¿no? Entonces dice, perfeccionar en la Biblia. Digo yo, bueno, póngalo. Habla del amor a los enemigos. Ahí ya queda uno como que bendito. Perfecto es íntegro, completo, y me gusta la acción a la cual venimos aquí de estar completas en el amado porque Él nos está perfeccionando. Eso significa perfecto también. Y uno dice, hombre, pero perfecto solo Dios es perfecto. Y tenga otra escritura. Al ser hijas de un Padre perfecto en el cielo, se nos invita a ser perfectas como Él. ¿Y cómo lo podemos hacer? Perfecto significa también, en el sentido espiritual, triunfar sobre el pecado. Dios nos pide algo para nuestro beneficio, que es ese ser perfectas como Él es perfecto, porque lo podemos lograr. Si Él nos dice, es porque lo podemos lograr. Entonces, desarrollemos y tengamos esas cualidades requeridas para el fin que Dios estableció. Esa es la primera invitación con el título Perfeccionadas. ¿Sí? Tener esas cualidades requeridas. ¿Y cómo vamos a tener esas cualidades requeridas? A través de la pureza. Yo no había leído el subtítulo de este. El deseo más profundo de quienes aman a Dios. Entonces, ¿pureza qué es? Puro. Uno siempre quiere como mujer lo más puro, ¿no es cierto? Yo no soy muy de diamantes. Qué cosa, ¿no? Para cada mujer hay algo. Pero las mujeres que les gustan los diamantes, que saben de joyas, saben que el diamante es de las piedras más puras, ¿cierto? Y entre más pureza, pues mayor valor. Pero también yo soy más de comer, a mí me encanta comer. Y un aceite de oliva puro, estuvimos en Portugal con mi esposo hace unos años y nos llevaron a una cata de aceites de oliva. Yo no sabía que eso existía y eso fue, mejor dicho, diamantes para mi paladar, porque entonces que uno es más ácido, que el otro es una delicia. Ese es el aceite de oliva puro, no el mezclado de ciertas marcas con aceites vegetales, que ya eso no sabía nada, ¿vale? La pureza también se busca en el incienso y en el oro, ¿verdad? Queremos oro puro, no queremos aleaciones. Y la pureza también nos lleva hacia lo que es purificación. Y la purificación es el proceso. Y es, ¿para qué nos purifican? Para llevarnos a un ambiente ceremonial
Y yo no sabía esas rositas para qué eran porque mi matrimonio no fue tradicional. Entonces, me van a tener que explicar después la rosita para qué es. Porque no sé, no me la quiero poner sin saber realmente para qué es la rosita. Pero si esto nos está purificando para un ambiente ceremonial, estamos en el lugar correcto porque nos llevan a un matrimonio. Y eso es muy profundo. La pureza, en el sentido bíblico, es estar libre de pecado y de culpa. ¿Y cómo puedo estar yo libre de pecado y de culpa? En el Antiguo Testamento, ¿cómo purificaban las cosas? ¿Con qué? Con fuego y con molino y con qué más. ¿Cómo? Pero también rociaban sangre. También rociaban sangre. A través de la muerte. ¿Y quién derramó la sangre por nosotras? Jesús, ¿verdad? Su sangre me limpia de todo pecado y me permite a mí, creyente imperfecta, caminar en comunión con un Dios santo. Solo en Él, solo a través de su sangre, es que yo puedo aspirar a ser perfeccionada en esa pureza. En un momento difícil de mi vida, estaba siendo tentada en algo y yo me arrodillé en ese momento y le dije, Señor, por favor, ayúdame porque esto viene de afuera, esto ya no viene de mi corazón, esto viene de afuera. Yo te pido ayuda, por favor, y abrí esa Biblia como cuando uno recién creyente abre la Biblia y pone el dedito a ver dónde cae. Me cayó ahí, en Romanos 8:12, que dice, no vivas conforme a la naturaleza pecaminosa, porque morirás. Vivirás al darle muerte a esa naturaleza pecaminosa por medio del Espíritu. ¿Le doy muerte a qué? A los malos hábitos del cuerpo. Por medio del Espíritu. Ay, y los Karime que antes viene con este tema que es tan profundo. Entonces, esos malos hábitos del cuerpo son esas sustancias sucias o extrañas que me hacen impura, que no me dejan llegar a ese lugar donde Dios me quiere poner, donde ya me puso realmente, porque derramó su sangre, entregó a su Hijo que derramó su sangre por mí. ¿Para qué? ¿Se acuerdan que puro decía, bueno, se acuerdan sería que fueran súper guay, pero puro significa que conserva su naturaleza original. Entonces, si nosotras por medio del Espíritu le damos muerte a los malos hábitos del cuerpo, a esas sustancias extrañas, así conservamos la naturaleza de hijas de Dios. ¡Wow! Maravilloso, ¿cierto? Ahora vamos a hacer un ejercicio. Yo sigo muy nerviosa porque esto apenas comienza. Entonces les voy a pedir paciencia. Les voy a pedir compasión y les voy a pedir perdón también. Esto es algo que realmente sale de haberlo preparado yo y las que me conocen saben que esto nunca se me hubiera ocurrido a mí. Y esto me ha pegado muy duro en diferentes áreas y creo que puede lastimar en algunos momentos si fuera humano, pero viene del Espíritu, entonces vamos a recibirlo desde allí, ¿vale? Vamos a hacer un ejercicio y en ese ejercicio les voy a pedir, es un ejercicio chiquitito, les voy a pedir que tengan listo lápiz y papel, que no lo piensen mucho, y es que Azucena y yo vamos a hablar de algo, y por favor, no lo hemos ensayado ella y yo, ya sabemos más o menos de qué se trata, pero no lo hemos ensayado. Ustedes no piensen
sino que conecten los pensamientos con el papel y empiecen a escribir todo lo que se les ocurra de qué piensan de esa situación. ¿Listo? Prométanselo a ustedes porque es un ejercicio para ustedes, no es para mí. Azu, ¿cómo estás? Valiente, aguerrida, como siempre, dispuesta. Ay, ¿cómo te ha ido? Aquí, mi amor, ¿cuánto tiempo sin verte? Ya un rato, no, en febrero nos vimos. Sí, pero ¿qué ha pasado? Bueno, antes de Eso es eso, lo último de... ¿Qué te tiene aquí inquieta? no, pues, primero, antes que eso, ¿te enteraste de lo que le pasó a Shakira? ¿A nuestra Shakira? A nuestra Shakira. ¿Qué le pasó? No me ha llamado por teléfono, tiene días que no me llama. ¿Y qué le ha puesto los cachos? ¿Qué? Una de 20, Pero ella, mi hija, aunque tenga 40, está como de 18. tiene 50 como yo. No te puedo creer. Ay, mi niña, por Dios. ¿Qué más cierto? ¿Y qué? No sé, habían dicho que ella estaba en una clínica de reposo por ansiedad, pero no era verdad. Bueno, pero mira, no es por nada. Yo alguna vez pedí oración por ella, porque realmente tenía sus cosas también. Puede ser, no sé. Pero eso es en el extranjero. Claro, pero es que cuando venían acá, tú sabes. Pero te voy a contar otra perla. ¿Te acuerdas de María? La esposa de Carlos. ¿El bizcocho? El bizcochote. No me digas que era que lo puso a él o él a ella. El que todo lo tiene. ¿Y La pillaron. a ella? A ella. Oh my God, no lo puedo creer. Pobre hombre. Era un mensajero de la empresa de la tía. Ahora, está como quiere. No me entiendo. También. Bueno, déjame decirte que la esposa de un niño muy querido para nosotros se fue con el maestro de rumba, salsa o algo así. Oye, pero Y dejó al esposo, la casa, el carro y la beca y las niñas. Y se fue con él a mantenerlo a ella. O sea, ¿cómo será de buena la salsa que baila? Lo único que a mí se me ocurrió, que tal vez el hermanito de mi amiguita, pues no sé. Oye, y es que ni Dios le da pan a que no tiene dientes, ¿no? Así parece, mi amor, tenemos que orar por nosotros. Porque a Carlitos, pues, como me dan de ganas de llamarlo para ministrarlo. De pronto te comemos, aunque sea con el pensamiento. Y con tantas chicas solas esperando un hombre como Carlitos, ¿verdad? Bueno, yo le puedo presentar a mi padre. Ay, Dios mío, que Dios nos asista. Y cuando la Shaki salga, pues ella no necesita mucho, pero también. No, si ya que Podemos hizo, orar por el que ya hizo de Superman le echó el ojo. Oh, bueno, mi hijita sale volando en una de estas, ¿no? Sí, porque ella sí las puede todas. Ay, no, mi diablo. Cuánto lo siento. Oremos a sus ojos. ¿Qué nos pasa, señor? Bueno, prepárense pues, que ahora viene lo bueno. Entonces seguí preguntándole al Señor el tema de la pureza. Dame una escritura, dame una escritura, dame una escritura, dame una escritura, porque yo necesito una escritura para poder desarrollar eso. ¿Yo de qué voy a hablar? Y me muestra la escritura de la mujer adúltera. Y yo, ¿cómo? ¿Qué tiene que ver? O sea, Dios mío. Bueno, entonces vamos a leer. Sigo nerviosa, me perdonan. ¿Qué es el adulterio? Antes de pasar a leer el pasaje, porque lo vamos a leer. El adulterio es infidelidad matrimonial, una conexión ilícita de alguien casado con quien no es su cónyuge. Es una relación sexual ilegal.
Está prohibido por Dios el adulterio. ¿Por qué? Porque viola ese propósito divino en el matrimonio. Para los hebreos, para los judíos, y me perdonan si me estoy equivocando, si es para los hebreos, el matrimonio es un pacto ante Dios. Para los gentiles, que son los que no tienen a Dios en el corazón, es un contrato civil. Entonces, cuando pecamos con el adulterio, estamos pecando directamente para Dios. Jesús nos dice además que cuando codiciamos a otro a través de las miradas, estamos cometiendo un adulterio en el corazón. A estos fornicarios y adúlteros, dice la palabra, los juzgará Dios. Y hay algo más allá. El que se aparta de Dios y adora a otros ídolos, cualquiera que sea el perro, el gato, la casa, el yate, el trabajo, el cuerpo, al marido, está cometiendo adulterio espiritual. Bueno, me fui a Proverbios a buscar las características de aquella mujer adúltera. El pasaje que vamos a leer es esta mujer que es pillada en el acto mismo de adulterio. Y copié sus características. Es ajena, tiene palabras seductoras, abandona al compañero de su juventud enredadora, lleva el reino de las sombras, su casa conduce a la muerte, de sus labios fluye miel, pero resulta más amarga que la hiel. Su lengua es más suave que el aceite y más cortante que espada de dos filos. Sus pies descienden hasta la muerte. Sus pasos van derecho al sepulcro. No toma en cuenta el camino de la vida. ¿Quién es el camino, la verdad y la vida? Sus sendas son torcidas y no lo reconoce. Es cruel, busca ser saciada. Lleva a la ruina. Es como una plaza pública por donde se riega el agua. Está atrapada por sus malas obras, le aprisionan las cuerdas de su pecado. Le falta disciplina, tiene gran insensatez. Es bella, con ojos cautivantes. Va tras el hombre que vale. Sus intenciones son solapadas, es escandalosa, descarada. Sus pies no hallan reposo en su casa, siempre al acecho. Tiene palabras persuasivas, arma el plan para que caigan en la trampa. Tiene innumerables víctimas y muchos han muerto por su causa. Esto no lo digo yo, esto está en Proverbios. Y vamos, Proverbios y 7. Y por otro lado también, ahí es como en 3 partes, lo cogí como de 3 partes. Ahora vamos a pasar a leer la escritura. En esta versión, voy a medio contarlo, esta versión se llama La Pasión. Es un poquito variada, pero me gusta muchísimo, es una traducción del inglés. Pero voy a ir contando la historia. Jesús estaba festejando, creo que la fiesta de los tabernáculos, y había estado yendo al templo a hablar de lo que él era en Dios. Y había estado en el Monte de los Olivos, donde pasó la noche, y luego en la madrugada volvió al templo, y cuando la gente se dio cuenta que él estaba en el templo, empezó a reunirse para escuchar sus palabras. Entonces él se sentó y les estaba enseñando. Imagínense el momento, ¿verdad? Este hombre que tiene estas palabras de vida eterna y están en un lugar público y hay mucha gente. Y ahí en la mitad de su enseñanza, los religiosos y fariseos interrumpieron, atravesaron la multitud y trajeron una mujer a la que pillaron en el acto mismo cometiendo adulterio.
y la pararon en la mitad de cada uno, en la mitad de todos. ¿Qué significará? Me puse a pensar que la pillaron en el acto mismo de adulterio. Pues que estaba pues en la cama o en el parque o donde estuviera. A duras penas estaría vestida. No tendría los atuendos de ese momento. La habrán arrastrado. ¿Cómo la habrán separado de aquel hombre? Le preguntan a Jesús, ¿no dice la ley de Moisés, no ordena la ley de Moisés apedrear a muerte a una mujer como esta? Dinos, ¿qué dices tú? ¿Qué debemos hacer con ella? Y ellos estaban tentando a Jesús, probándolo, a ver el qué decía, porque querían que se enredara en sus propias palabras y pudieran acusarlo de romper las leyes de Moisés. Estaban buscando un motivo para matarlo, para atraparlo, para matarlo. Pero Jesús no les contestó. No les contestó. Voy a irme antes al tema de apedrear. Esto es algo muy extraño para nosotros porque no conocemos ese tipo de situaciones, pero la lapidación es una forma de muerte que todavía existe en el mundo. Es la forma de matar a quienes han cometido crímenes contra la ley. Y se necesitan dos que acusen a la persona para que sea condenada y la puedan matar. Esos dos que la acusan tienen que lanzar la primera piedra. No podía ser muy grande que matara de una vez y tampoco podía ser muy chiquita que no hiciera ni cosquillas. Vaya, calcule pues el tamaño de la piedra. Porque la muerte tenía que ser lenta y dolorosa. Los demás tiraban piedras pequeñas, pero que hirieran. Las mujeres las entierran hasta el pecho y a los hombres hasta la cintura. No se pueden mover. Y agarre a tirarles piedras. Pueden ir leyendo las palabras que se nos ocurrieron cuando estábamos hablando del chismecito. Y pensemos cuántas piedras tenemos. ¿Cuántas piedras tenemos con los pensamientos amables? Jesús no les contestó. En vez de eso se agachó y empezó a escribir en el polvo con sus dedos. Bueno, como Dios todo lo tiene organizado, no pasa de largo estas cosas. ¿Qué escribiría en el polvo? Entonces uno dice, a mí me enseñaron en un par de prédicas que escribió los pecados, ¿cierto? Que él estaba escribiendo o los nombres de las personas o los pecados. Pero podría ser que él escribiera en el polvo una escritura que es Jeremías 17:13, que dice, todo el que abandona al Señor quedará avergonzado. El que se aparta de ti quedará como algo escrito en el polvo porque abandonó al Señor, al manantial de aguas vivas. Puede ser que él se agacha en medio de toda esta pelotera. ¿Ustedes qué sintieron cuando Azucena y yo estábamos echando los diferentes cuentos? ¿Cierto? De pronto uno se acuerda de su propia situación. De pronto fuimos aquella mujer adúltera o fuimos aquella víctima del adulterio. Esta gente se enojó porque ellos insistían a ver qué es lo que vamos a hacer con esta vieja. Contéstenos. Y Jesús se levantó y les dijo, aquel que nunca haya tenido
un deseo pecaminoso en su corazón, que tire la primera piedra. Y se agachó y siguió escribiendo un par de palabritas más en el polvo. Habiendo escuchado esto, sus acusadores lentamente dejaron la multitud uno a uno, comenzando por los mayores hasta los más pequeños, y se fueron con una conciencia encarcelada, una conciencia atrapada, juzgada, como condenada. Hasta que finalmente Jesús se quedó solo con la mujer que seguía allí, parada enfrente a él. Así que se le acercó y le dijo: querida mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿No hay nadie que te condene? Imagínense, Dios mío, todo lo que pasó esa mujer desde que la pillan en el acto mismo, la jalan del pelo, porque ¿cómo agarran a una mujer que seguramente ni ropa tenía, que alcanza a coger para poderse tapar? Sabe que la sentencia para eso, que sí lo cometió, sí lo estaba haciendo, era que la mataran a pedradas, una muerte lenta y lo más dolorosa posible. Y ve todo esto que está pasando, ese corazón tenía que ser joven porque le da un ataque. Y ella mira alrededor y dice: no veo a nadie, Señor. Un momento. Perdón. Ella le dice: no veo a nadie, Señor. Y entonces Jesús le dice: entonces yo tampoco te condeno. Vete y a partir de ahora sé libre de una vida de pecado. Voy a detenerme aquí. Cuando Jesús dice yo tampoco te condeno, dice no te oprimo, también significa eso. La condenación es opresión. Y si Jesús no me condena, ni yo debo condenarme. Romanos 8, 1, 2 dice que no hay ninguna condenación para los que estamos unidos a Cristo Jesús. Pues por medio de Él, por medio de Jesús, la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Cuando yo me reconozco necesitada de Él, de la vida, del agua viva, para nunca más tener sed, postrada ante Él, le puedo decir: Señor. Esta mujer le dice: no, Señor. Y cuando le dice Señor, está reconociendo su señorío sobre ella. Jesús en ese momento, sin haber entregado la vida, la compró, le salvó la vida, la sacó de ese pozo de muerte, de ese lugar oscuro y de sombras. Cuando le dice vete, no dice, cuando uno se pone a meditar en las palabras es que tienen mucha profundidad. Vete para mí significa que se vaya de ese lugar de pecado y postración, que se largue de esa cama de adulterio. Es una orden. Vete. ¿Qué significa que nos vayamos de esos lugares
de postración, de dolor, es que cambiemos. Salimos. A veces ni empacamos la maleta porque de pronto las cosas que nos llevamos de ahí nos atrapan y nos atan. Yo quiero preguntar cuánto tiempo me queda. ¿Alguien queda? 5 minutos. Pero tranquila. Bueno, voy a tratar de ser rápido. Yo he estado en los dos lugares. 10. Yes. Yo fui una mujer adúltera una vez. No conocía realmente a Dios. No voy a justificar nada. Me lo permití. Y cuando me lo permití me di cuenta que yo no quería estar ahí. Que yo quería estar ahí con mi esposo, pero mi esposo no quería estar conmigo. Y me sentí morir. Porque para mí era cruzar una línea que yo me había prometido que nunca iba a cruzar. ¿Ustedes se hicieron promesas de niñas? Yo me había prometido eso porque yo no iba a tolerar adulterio en mi casa cuando había visto y había sufrido por el adulterio de mi papá hacia mi mamá. Y me pasó. Me sentí muy mal, me fui a unas terapias donde me hicieron reconocer 200 patrones negativos de conducta durante años. Cuando me di cuenta que Ricardo no era quien había hecho todo el daño, entonces, y que yo tenía una gran parte de responsabilidad, entonces lo llamé a pedirle perdón, le conté, él me perdonó y yo había llorado ya mucho, pues, como 2 años con la terapia. Estábamos en un proceso de separación, él me perdona, él se sorprende de mi confesión y como a los meses, como al mes, si él estuviera aquí me estaría corrigiendo las fechas. Él me llama y me pide conversar y en esa conversación me va a pedir perdón por todos los cachos que me puso. Yo me quería morir porque, pues hoy lo puedo decir con chiste, pero además yo no sabía. Parecía un reno de esos de exposición que tienen ramificaciones en los cachos. Sí, los míos brillantes y todo. Yo quería acabar con él, pero en vez de, cuando ya quería ir a acabar con él, él se pone a llorar, se arrepiente, me pide perdón y yo lo perdono y arrancamos poco a poco una nueva relación. Hace como 4 años me di cuenta, bueno, entre que pasa eso y al día de hace 4 años, pues se restauró el matrimonio, mejor dicho, empezamos a vivir en Cristo y esto fue una maravilla, tuvimos 2 hijos más, una belleza del matrimonio. Y hace 4 años me enteré de una situación que había pasado después de la reconciliación. Después de haber integrado a Dios en nuestro corazón. Yo le pedí permiso a mi esposo para hablar de esto. ¿Vale? Miren, aquí está Caro que no sabía.
Y esto me acabó. No estaba pasando, era algo que pasó. Y esto me hundió en los pozos profundos de la muerte. Me tocó retirarme de un montón de cosas que estábamos haciendo como pareja porque no podía conmigo. Yo decía, pero ¿qué es esto que siento? ¿Por qué estoy así? Lo pasé de quererlo matar, adivinen pues, la pastora, la sierva del Señor, la dulce mujer, asesina. Miren, yo no sabía por qué bendito yo tenía que enterarme y fui yo que abrí la boca. Un día llegamos y se me ocurrió preguntar, parqué el carro, Ricky, hace no sé cuántos años, ese mensaje que yo vi, pero fue así, ahí pasó algo y él quedó, sí. Cuando me dijo sí, la que quedó en shock fui yo. Pero pasó hace años. Ya no pasa, soy un hombre nuevo. Sí, pero yo no. Miren, eso. Y a Susana me dijo una vez, mija, ¿para qué pregunta? Uno no pregunta. Pero miren, el enterarme de eso fue el abrelatas que usó Dios para que saliera el monstruo que a través de los años y desengaños había crecido en mi interior. No tenía ni idea. Horrenda. ¿Ustedes saben lo que es odiar desde la raíz? Desde acá, yo no sabía lo que era eso. Lo tenía dentro y no me había dado cuenta. ¿Y con quién era el berrinche que yo tenía? Con mi papá, que abandonó. Mi papá estuvo siempre presente, pero mi papá era un hombre adúltero, que abandonó a mi mamá y a través, emocionalmente abandonó a mi mamá. Se aferró mucho a mí. Tenía un amor desordenado hacia mí, me puso en un pedestal y a mi mamá la maltrataba con ausencia y eso hirió mi corazón. Mi papá fue muy querido conmigo, yo pensé que yo tenía una relación hermosa con mi papá, pero venir a reconocer que el odio era hacia ese hombre maravilloso fue espantoso para mí. Ricardo con su sí me pisó el callo, me pisó el uñero que está lleno de pus. Fue horrible. Destapó todas las heridas y me llené de piedras, de la piedra más grande, y quería lapidar a mi marido. Y me demoré mucho tiempo. Me di cuenta que me disfrazaba de víctima y era en realidad la asesina llena de odio. No era tan buena, ni tan querida, ni tan amorosa. En obediencia, porque yo sí he sido una mujer que busca practicar, pues yo no me iba a separar, yo me sentaba en la cama horas. Bendito, yo ahora qué hago. Yo no quiero estar aquí. Pero no, yo este man lo quiero, este man lo amo, ¿yo qué hago? Desde que lo vi me encanta. Y yo, ¿por qué me voy a ir si eso ya pasó? Pero era un dolor, miren, Azucena estaba y Azucena me decía, mi amor, ¿qué mi amor?
no quiero saber nada, no quiero saber nada. Quiero lamerme las heridas. Yo soy la víctima, yo soy la víctima, yo soy la víctima. En el momento en que me di cuenta, la soberbia, el orgullo, la falta de perdón, la ira profunda que me contenía, estaba en la inmunda, literal. Tengo un amigo sacerdote, mi mejor amigo. Bueno, mi marido es mi mejor amigo, pero digamos que él fue mi mejor amigo de la adolescencia y se volvió sacerdote. Y yo estaba de verdad supurando, estaba derramando sangre en el piso y él estaba hablando con él. Y Juan me dijo, ahorita, así en la inmunda y todo, ahí está Jesús. Y te ama y te acepta. Así tal cual estás en este instante. Allí. ¿Por qué te espantas si sos tan humano? Tenés unas raíces de abandono muy profundo. Y estas son las consecuencias de esas raíces, que solo en Jesús pueden encontrar una respuesta. Y eso me sanó, porque me sentí amada, me sentí protegida, me sentí acunada. En la peor pataleta, yo trabajo con mamás lactantes y acompaño a las familias en sus procesos, y cuando un niño tiene una pataleta muy fuerte, lo único que hay que hacer es agacharse y acompañar a ese chiquito, a esa chiquita que está con su desborde emocional. No le decimos nada, no le pegamos, no nada, simplemente estamos allí, estamos allí. Y así me sentí como con ese Jesús que me amaba estando en esta situación. Rendida a Él es de la única forma que puedo ser limpiada, sanada, purificada y perfeccionada en su perfecto amor, porque dentro de mí en ese momento no había sino odio y sed de venganza. Con Ricardo hemos hablado de esto, imagínense, durante 4 años, este hombre se santificó. Mi vida, se canonizó, sí. No, todavía no. No, pues porque no se ha muerto. Mi vida, yo no quiero que te vayas. Yo me fui muchas veces. Nosotros teníamos un apartamento y mi fantasía era que yo huía a ese apartamento y yo iba revisando qué cosas me iba a llevar. Hasta que un buen día el bendito vendió el apartamento y casi que ni me dijo. Y yo, caramba, bueno, ya había perdonado, ya se había pasado. Voy a contar 2 cositas más, por favor, ayúdenme ahí con la compasión con el tiempo. Ya cuando me supe perdonada y me supe amada por Dios, como que se salió una cosa pegajosa, algo muy feo que había en mi interior. Y quedé lista. Hasta un día que íbamos en el carro, y entonces venía una monota. Además es que yo no sé, las mujeres que hemos estado con hombres que son adúlteros, yo les quiero preguntar, después me cuentan, ¿sí? Bueno, que sí, que eran, perdón, que fueron. Uno como que mira a las mujeres antes que ellos. Uno como que va detectando el panorama, a ver quién se mueve, a ver a quién mira, ¿cierto? Ah, yo no soy la única, gracias. No, entonces venía una morota en la calle así, caminando, qué sé yo. Y yo ya voy como a... Él necesitaba mirar para poder cruzar con el carro. Y yo ya lo voy a mirar. Yo ya iba a decir algo, miren. El suave murmullo del Espíritu Santo me dijo al oído: yo a ti, oigan, yo a ti ya te perdoné.
quieta en primero. No, no, nada que ver, soy yo. Para terminar, el Señor unió una escritura con otra, que pues esto como viene de él, yo sé cómo se empata esto con lo otro. Mateo 13:46 dice, también se parece el reino de los cielos a un comerciante que andaba buscando perlas finas. Cuando encontró una de gran valor fue, vendió todo lo que tenía y la compró. ¿Y eso qué tiene que ver con lo que acabamos de ver? Bueno, pues la perla fina, es rara, es única. Ahora que estamos en la playa podemos ver esas perlas. Esas perlas son perlas de agua y las ostras que las hacen se demoran unos 9-10 meses en hacerlos, pero las perlas de aquella época eran perlas que se demoraban 10 años en producirse y que tenían que ir a conseguirlas, por eso eran tan costosas las perlas antes, porque eran escasas. Ese comerciante que andaba buscando perlas finas, yo pensé, claro, somos nosotras que vamos a venderlo todo y a entregarlo todo para comprar la gran perla que es Jesús. Pero en una interpretación encontré que no. Ay, porque así es. Uno cree que es, pero no. Resulta que la perla fina, rara, única, somos nosotras. Y Jesús es el comerciante. Tú y yo somos esa perla exquisita y única, su seguidora amada, que surge del costado herido de Cristo Jesús. Tú y yo lo movimos, lo incitamos a darlo todo, incluida su sangre sagrada, a cambio de tenernos como suyas. Fijemos la mirada en Jesús, apartemos la vista de lo natural. Quien dio a luz la fe dentro de nosotros y nos lleva hacia la perfección de la fe. Ese Jesús. Su ejemplo es este, porque su corazón estaba centrado en el gozo de saber que sería suya, soportó la agonía de la cruz y venció su humillación. Y ahora se sienta exaltado a la diestra del trono de Dios. Para terminar, perfeccionadas solo por Él. ¿En qué pureza? En la de Él. Porque por nosotras mismas, ¿cuántas notas? Yo he ido a muchos congresos y escribo como nadie. Pero esas escrituras, en el momento de la necesidad, en el momento de estar en la inmunda, no miré ningún cuaderno. Resumido, lo que él me dijo al principio, no teníamos que pasar por todo esto. ¿Se acuerdan cuando yo le pregunté, Señor, qué? ¿Cómo nos perfeccionamos en la pureza? Solamente arrodilladas, dobladas, rendidas ante la cruz, ante Jesús, permitiendo que Él entre a nuestro Espíritu Santo. Permitiendo que Él entre con su Espíritu Santo a nuestro espíritu y podamos ser purificadas y perfeccionadas. A cada una, Jesús les manda una perlita. Son de agua, pero es una perla única, para que cada vez que la vean, sepan que cada una de ustedes es esa perla que salió del costado de Jesús. Muchas gracias por su tiempo.